Miren, ahora el Evangelio trata al principio de la iglesia, cuando apenas acababa de escoger a los apóstoles, una pesca milagrosa. Después de 2000 años podemos decir, no, pues qué chingados nos importa, qué tantos pescados, son 150 pescados, hay barcos que recogen toneladas, pero no se trata que sea tan importante esa pesca. Lo importante fue que no habían pescado nada en toda la noche el equipo de Pedro. Y sin embargo, cuando Cristo predicó y les dijo, echan las redes otra vez, juzgaron mal a Cristo, lo juzgaron de tonto, pero dice, bueno, pero vamos a obedecerte, en nombre sea tuyo, vamos a tirar las redes. Y fueron, aquí no dice, porque Juan es el que dice que eran 150 peces, aparte de las chicas y de los que no sirven, porque hay pescados que no se comen. Y fue tanta su sorpresa para todos ellos, Pedro y Santiago, Juan y Andrés, hermanos de Pedro, que se hincó y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Reconoció el poder de Jesús. Aunque sea una cosa tan sencilla, pero es muy trascendente, porque les dice, vamos a pescar, hombre, ya olvídense. Genezaret era un pueblo, una llanura muy fértil al occidente del mar de Galilea. Le decían mar, pero era un lago, no muy grande. Incluso está a 200 metros bajo el nivel del mar. Pero sí hay pescado, porque ahí pasa el río Jordán. Hay agua todo el tiempo corriendo, y de ahí se va al Mar Muerto, donde es la parte del mundo más baja del nivel del mar. Y como ya no sale el agua, está tan salada que no hay vida, no puedes vivir ahí nada de tanta sal que hay. La gente creo que no, nada solita flota, porque está tan pesada el agua que la gente flota. Y le llaman el Mar Muerto. Pero el mar de Galilea, también es llamado el rabo de Tiberíades, porque Herodes el viejo, el papá de Herodes el chico, el que mandó matar a Cristo, ya viejo, ya grande, porque Herodes su papá lo quiso matar cuando era un niño. Para hacerle la barba al emperador Tiberio, le puso el lago de Tiberíades. Y el puerto que hizo también Herodes, porque no había puerto, un puerto se necesita, es una bahía, un lugar donde tenga entradas y salidas, pero estaba protegido de las olas del mar, y solo así pueden bajar cosas de los barcos, si no de otra forma las olas arrojarían el barco sobre las piedras y las hacía pedazos. Entonces Cesarea le puso el nombre de César, y Tiberíades por Tiberio, que era el emperador que había en Roma en aquel tiempo. Y fue casi inmediatamente después de que escogió a los apóstoles y le dice, vamos a buscar, a pescar hombres. Y realmente pues fue muy importante ese llamado. Después de 2000 años sigue habiendo circunstancias muy parecidas. Miren, ¿por qué los apóstoles dejaron a Juan y por qué dejaron de pescar? Porque vieron el poder de Cristo, que después de que se jodieron durante toda la noche y no pescaron nada, ahora hasta tuvieron que llamar otra barca porque no podía la barca con tanto pescado. No crean que eran tiburones, eran unos pescados, yo me imagino, alrededor de 1 kilo. Pero 150 pues eran mucho pescado. Y además, pues, por lo menos iban 3 en cada barca, uno remaba, otro jalaba las redes y otro guiaba la barca. Y tenían que pescar con 2
lanchas, una de cada lado, para ir jalando. Así es que eran cuadrillas de 6, por lo menos. Las barcas eran del papá de Pedro, y los 4 eran de Betsaida. Y Cristo quiso escoger a esos primeros 4 porque eran muy trabajadores. Eran gente sencilla, no estaban preparados, hablando así de escuela, pero así los escogió nuestro Señor. Y les demostró que Él podía. Y hablando de milagros, pues miren, San Pablo hace una reflexión muy bonita, basada en los Hechos de los Apóstoles. También le escribió San Lucas. Primero escribió a todos, dice, amigo de Dios. Pensaban que Teófilo era una persona, no, era un calificativo. Ustedes, los amigos de Dios, les voy a platicar lo que sucedió hasta la muerte y la resurrección de Cristo, y luego lo que pasó con la iglesia después de la resurrección. Y escribió los Hechos de los Apóstoles. Yo le recomiendo a toda la gente que primero lean a Lucas, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque él no era judío, era griego, era pagano como nosotros, y era el único que había culto, era doctor, y fue muy amigo de la Virgen. Él platicó todo lo que pasó en la infancia de Cristo, y después fue muy amigo de San Pablo, y por lo tanto supo mucho de la vida de Cristo, más que nadie. Y es un evangelio, un libro que lo comprendemos mejor porque está más en orden, más histórico, más apegado a la ciencia y a la realidad. ¿Qué nos enseña esto? Pues desde luego la vocación, que dejaron su quehacer de pescadores y se fueron a seguir. Creo que es conveniente que hable uno de uno mismo, porque después de 2000 años hay causas, hay señales de que Dios quiere que uno sea sacerdote. Miren, yo desde niño vi entrar a mi casa, que es la de ustedes, unos compadres que eran sacerdotes. Francisco Aguilera, Juan Posadas era un niño cuando mi papá, pues más bien era un año de diferencia con mi hermana mayor. Luego los quisieron casar cuando eran jovencitos, pero no. Ya Juanito ya estaba destinado a ser más tarde sacerdote y luego cardenal. Pero yo veía el día santo de San Juan, 24 de junio, a Juan Posadas, el cardenal que mataron en Guadalajara, y a su papá, se llamaba Juan Bautista Posadas, y ese niño casi no dejaban salir. Mi papá era el que lo sacaba al campo o al jardín. Era muy estricta la mamá del cardenal Posadas. Pero yo veía entrar y salir a estos personajes que más tarde fueron cardenales y obispos y probablemente santos. Van a ser santos porque uno es el primer mártir del narcotráfico. Y también Francisco Aguilera. Miren, Francisco Aguilera era un cura muy bueno, era de La Chona, Jalisco, y él se echó el compromiso de cuidar al seminario en la persecución. En Tarimoro duró 3 años, ahí lo repartió en 3 ranchos. Llegó a vestirse de mujer para salirse en un burro, porque la gente de calle los andaba buscando para matarlos, tanto a los padres como a los seminaristas. Pero en Tarimoro, pues está cerca de Celaya, de Tamayo, de Salvatierra. Entonces decidió cambiarse a Tlalpujahua, Michoacán, que era una sierra que casi no entraban más que a caballo. Y ahí se aventó otros 7 años el seminario. Había un Chávez que fue gobernador más tarde de aquí de Michoacán, y eso fue seminarista ahí. Y grandes sacerdotes en San Francisco de los Reyes, Santa María, Tlapujahuilla. Y era el sacerdote más jodón, por eso el obispo le confió el seminario. Yo platiqué muchas veces con ellos cuando era niño. Miren, por ejemplo, en Los Fierros, que hubo un rancho de Tarimoro, repartió 4 en cada casa.
para que no los descubrieran. Y en Macheros, o sea, eran unos tejabanes de teja con pisos de piedra y estiércol, y ahí le echaban de comer a los machos. Y ahí daban las clases, muy pobres, porque miren, había el dicho que comían pura calabaza, y decían, calabaza fría, pedo todo el día, calabaza caliente, pedo de repente. Y andaban de campesinos y andaban en el campo para que el ejército pensara que fueran pues unos campesinos. Me hubiera gustado vivir en ese tiempo porque yo soy muy valiente, muy pistolero, pero por otra razón, como el padre Pro, como el señor del Valle, tenían novia y se subían al tren con una muchacha y para que no los descubrieran besaban a la muchacha como si fueran unos novios. Dije, ¿por qué no me tocó ese tiempo, verdad? Para tener novia y besarla. Pero no se la comía, nada más era para tapar el ojo al macho. Y la verdad mataron a 60 sacerdotes en la persecución. El padre Pro era elegante, era jesuita y tenía otro hermano padre. Y también andaba por las calles de México confesando a los enfermos y subiendo al tren. Y lo mataron porque León Toral, que mató a Álvaro Obregón, era amigo del padre Pro, Agustín Pro, y era amigo de la madre Conchita, que después la metieron a la cárcel y ahí se casó. Eso fue allá en los años 20. Entonces, hijos, era duro la persecución. Y ahí nacieron muchas vocaciones. Entonces yo veía entrar a esos padres, esos que ahora después fueron obispos y cardenales. Y yo tenía ganas de ser sacerdote porque los veía. Éramos 10 hermanos, 6 eran varones y 4 mujeres. Yo soñaba con tener las tierras que mi padre me dejó y los manantiales. Yo desde los 9 años me agarraba mi pala, mi lámpara y mi café y me iba a las 2 de la mañana a hacer el cambio de raya para andar regando. Y un día, cuando yo tenía 14 años y me vine de vacaciones al seminario, me decían mis hermanos doctores y una contadora, salte del seminario porque en el seminario los padres se mueren como perros abandonados, sin mujer y sin hijos. Y yo les decía a mis hermanos, no, pues yo no. Ustedes son pendejos, dejan morir a la gente todos y ni todos los doctores juntos del mundo resucitan una pulga. Y que me casara con una mujer de Guadalajara, ya ven qué bonitas están las de Guadalajara, tan altas, güeras, y tienen la ley del tordo, las ancas flacas y el culo gordo. Dije, no, ya a los 60 años están pura gelatina. Yo veía las fotos que parecían artistas, las muchachas, en blanco y negro, y yo ya las veía bien arrugadas. Dije, no, por muy bonita que esté mi mujer y que tenga 3 hijos, no voy a ser feliz. Tampoco, aunque yo fuera el más rico del mundo, el dinero no me llena. Y por eso me decidí entrar al seminario, le prometí a Dios a nadie. Y ahora ya no es cada 8 días, diario me sacan novelas, ya son novelas porque que estoy casado, que estoy viudo, que Carmen se llamaba mi mujer. Ahora un cabrón le pone ahí que tengo una novia que se llama Isabel Reyes y que un Martín Álvarez ve mi trabajador y que encontraron unas cartas ahí del archivo secreto, puras mentiras. Yo nunca me he cogido a nadie. Pero también pues me hacen famoso, ¿verdad? Ni le atiendan a las fechas y que nací aquí, yo nací en Tarimoro. Pero fíjense bien, ¿quién lo hacen? Puros protestantes, puras organizaciones de protestantes porque le está cargando, le estoy dando la madre en la matada y no hayan cómo desaparecerme. Y como saben que traigo pistola y no le tengo miedo a ningún político ni a ningún pinche narco, que es lo mismo, para aquí políticos y narcos son los mismos,
¿para qué les platico de eso? Entonces, dije, no, yo no voy a manejar, yo soy ingeniero y arquitecto y ya ven estas iglesias, qué bonito, las hago y las reparo. No voy a trabajar ni con cantera, ni con tabique, ni con cemento, ni con mecánica para ser ingeniero, mecánico, ni con bisturí para operar gente. Yo voy a trabajar con lo más importante que hay en este mundo y en el ser humano, su espíritu. Yo voy a manejar conciencias, yo quiero confesar, yo quiero dirigir, yo quiero decir ideas que cambien, si no al mundo, por lo menos a México. Y ahí me tienen tirándole a Trump, tirándole a esos cabrones de Ricardo Anaya y qué más. Puro pinche delincuente que se meten de diputados porque no los metan al bote, puro ratero.